A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un escritor nacido muy cerca del Polo Norte, amante intenso de la palabra, que decía: las palabras que usamos deben ser música. La palabra, si quiere, debe vulnerar el alma hasta hacerla gemir. Las palabras son color, sonido, olor, fuerza secreta, demoledora. Las palabras son la vida. Esto lo decía el escritor noruego Knut Hamsun, personaje de Equívoco Destino, que para sobrevivir viajó inclusive por los Estados Unidos, donde trabajó como jornalero, albañil, vigilante, cobrador de tranvía y conferenciante. Y un día, Hamsun se lanzó al mundo de la novela con una obra llamada Hambre. Allí el protagonista es un paria que llega a comer madera para calmar los mordiscos de su estómago vacío. El personaje no tiene historia, ni nombre, ni edad. Es un hombre como millones, arrojado al vértigo inhumano de la gran ciudad. Hamsun, gran escritor, ganó el premio Nobel en 1920 y, borracho, en la ceremonia se propasó con la hija de los reyes de Suecia y cometió otra serie de desafueros escabrosos. Y años más tarde, cuando los nazis invadieron a Noruega, Hamsun los apoyó y les regaló su medalla del premio Nobel. Hamsun entonces fue declarado traidor por los noruegos y el gobierno lo tildó de disminuido mentalmente de manera irreversible y lo sometió a una multa tan fuerte que lo dejó en la ruina y menosprecio hasta su muerte. Pero más allá de sus desafueros y equivocaciones, Knut Hamsun, que había nacido un día como hoy, 4 de agosto de 1849, es un referente en la literatura del siglo XX. Y su obra es una mirada sensible al sufrimiento humano. Las principales noticias del día. Titulares. Corte de la Florida niega demanda de Ecuador en contra de los Isaías. Examen de Contraloría detectó pagos injustificados de Petroecuador a No Limit. Empresa de pasajeros busca combatir la violencia contra las mujeres. En tributación de hoy, auditoría tributaria. En el segmento de opinión, la política como vocación. En política internacional, Castillo de Naipes. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, Jiménez y Saquicela se merecen. José Hernández, el factor Lazo es la gran incógnita. Noticias del día. Corte de la Florida niega demanda de Ecuador en contra de los Isaías. La Procuraduría General del Estado dio a conocer sobre la decisión de la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de la Florida, en Estados Unidos, ante la apelación presentada por el Estado ecuatoriano en el caso de los hermanos William y Roberto Isaías Dazún. En un mensaje de Twitter, la institución informó que el miércoles 3 de agosto del 2022, la Corte de Florida rechazó la apelación presentada por el Estado ecuatoriano. Se detalla que, a través de este proceso, el Estado ecuatoriano trató de incautar los bienes de los antiguos dueños de Filambanco para cobrar las deudas que aparentemente mantienen con el país. Ante este hecho, la Procuraduría interpondrá en el término legal respectivo un recurso horizontal por falta de motivación, previo a la presentación de recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. La entidad puntualizó que no cesará
en sus esfuerzos para defender los intereses del Estado ecuatoriano y su patrimonio, en jurisdicción nacional e internacional. Examen de Contraloría detectó pagos injustificados de Petroecuador a No Limit. La Contraloría General del Estado informó este jueves 4 de agosto de 2022 que puso en conocimiento de la Fiscalía un indicio de responsabilidad penal por los pagos realizados a la compañía No Limit, compañía anónima, por parte de Petroecuador. En el informe se señala que las planillas de liquidación y de servicios adicionales del contrato complementario asignado con el número 2014-028 se cancelaron sin sustento del cálculo y documentos de la prestación del servicio de soporte técnico y transferencia tecnológica. Los funcionarios de la estatal petrolera certificaron la recepción de los trabajos por 73.020 horas hombre sin adjuntar respaldos del cumplimiento efectivo del contrato. En marzo de 2019, el subgerente de finanzas de Petroecuador autorizó el pago con carácter emergente a la contratista por $4.381.230. Otros $20.345.609 se pagaron por productos adicionales que no estaban contemplados en el contrato complementario y se generaron sin requerimiento previo de las áreas operativas. El informe con indicios penales señala a 12 personas que ocuparon distintos cargos en Petroecuador entre los años 2016 y 2021 como gerentes, subgerentes, jefes, supervisores, miembros de las comisiones de recepción, el administrador del contrato y personal de la contratista. Empresa de pasajeros busca combatir la violencia contra las mujeres. Comprometidos con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente de las trabajadoras de la empresa de pasajeros de Quito y de las usuarias del sistema de transporte municipal, la Agencia Alemana de Cooperación, GIS, realizó el taller de capacitación sobre el programa Empresa Segura, líder en tolerancia cero frente a la violencia hacia las mujeres, BCM. El taller fue dirigido a personal de la institución con el objetivo de que conozcan la metodología de enseñanza para adultos, a fin de que impartan conocimientos a sus compañeros con temas como masculinidades, tipo de violencia contra las mujeres, los impactos sociales y económicos que genera la violencia contra las mujeres en la sociedad y en la empresa, los roles y mitos que perpetúan la violencia contra las mujeres, el espiral de la violencia en las relaciones de pareja, entre otros. Danilo Rodríguez, gerente general de la empresa de pasajeros de Quito, dijo que esta actividad, como muchas otras que se realizan en el futuro, se dan en el marco de la línea de colaboración que existe entre la empresa de pasajeros y la Agencia Alemana de Cooperación. La capacitación fue un entrenamiento a tiempo completo bajo la guía de facilitadores especialmente calificados y con amplia experiencia en los temas de violencia contra las mujeres. Carla Andino, psicóloga de la empresa, se mostró complacida por los conocimientos adquiridos y dijo que el taller fue de mucha ayuda para entender mejor el papel que debe cumplir un facilitador y así poder llegar a un análisis y aprendizaje de todos los temas que parten desde la violencia contra la mujer. Entrevista del día. La mañana de este jueves, Diego Ordóñez, flamante secretario de Seguridad Pública y del Estado, habló en Radio Suceso sobre el siguiente tema: funciones y retos de la nueva Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Escuchemos lo que dijo. Recientemente posesionado como secretario de la Seguridad Pública y del Estado, una secretaría nueva que se ha creado justamente para hacer estas tareas de coordinación y elaborar políticas públicas en temas de seguridad. Gracias, Diego, por haber aceptado esta entrevista. Me imagino que tiene, muchas funciones, muchas cosas en agenda para levantar esta nueva institución y muchos retos por delante. ¿Cuáles son? Gracias, Diego, bienvenido, lo escuchamos. Una de las características de la gestión del gobierno del presidente Lasso es el de abordar los problemas estructuralmente. Hay que dar, frente a la seguridad en particular,
a la inseguridad, más bien dicho, respuestas coyunturales, digamos, ¿no? Acciones inmediatas, pero es necesario recomponer esa estructura del Estado que en forma unitaria, integral, multidimensional, aborde el problema de la inseguridad y dé una respuesta en su conjunto, del Estado en su conjunto. Por eso la explicación conceptual de esta Secretaría, en términos de sumar todas aquellas entidades, instituciones, agencias estatales, tienen que ver con la defensa y la seguridad. Y son muchas, son variadas. Y se necesita una estructura de coordinación para que el enfoque, ¿no?, sea orgánico y sea organizado. Esa es la tarea y ese es el reto, Verónica, es enfrentar un problema que atañe a la estabilidad del Estado, que el crimen organizado, la violencia que lo que quiere es destruir el sistema democrático, ¿no?, y el sistema de convivencia social, y dar una respuesta orgánica. Y por eso es esto que se llama, ¿no?, esta visión de una seguridad integral. Bueno, qué importante, Diego, y tengo entendido que esta nueva secretaría quizás hará las veces del extinto Ministerio Coordinador de la Seguridad, pero con funciones adicionales. Cuéntanos cuál sería la diferencia de lo que fue en su momento el Ministerio Coordinador de la Seguridad. En realidad, sí, la Secretaría asume las competencias del Ministerio Coordinador de Seguridad, pero tenemos una perspectiva diferente, ¿no? Una perspectiva diferente de abordar la seguridad, ¿no?, como un concepto de un conjunto de fuerzas, recursos articulados en torno a una estrategia única. Es un momento diferente el que vivimos hoy respecto al que se vivió en el pasado, y es fundamental porque hay una fundamental diferencia en tanto se ha definido a narcotráfico y al crimen organizado ya no como un problema solamente delincuencial, sino como un atentado a la seguridad del Estado. En el momento en que usted define al crimen organizado, al crimen transnacional y a todos los crímenes asociados, no solo que en lo delincuencial tiene como su contraparte del Estado a la policía, en el momento que lo define como una amenaza a la estabilidad del Estado, tiene ya ahora como contraparte también a las Fuerzas Armadas. Policía, Fuerzas Armadas, enfocados en el mismo objetivo de defensa. Entonces, esa conjunción ya hace una gran diferencia en lo que se percibe era la definición del manejo, si hubo un manejo de seguridad en el pasado, ¿no? Dicho de paso, en el gobierno de Correa pues hubo casi una connivencia con la delincuencia organizada, y en el gobierno de Moreno pues una indiferencia total. El gobierno enfrenta ese problema y lo hace con esta visión. Pero el narcotráfico, atentado a la estabilidad del Estado, incorporación de la Fuerza Armada como una fuerza ligada a esa tarea de enfrentar el narcotráfico. Y luego hay que añadir otras instancias que también están sueltas fuera del sistema de defensa, pero que tienen que ver con la defensa. Todo lo que tiene que ver con puertos y aeropuertos están fuera, no están articuladas en la estructura de seguridad y defensa. Aduanas, SDI, UAFE, son parte de la estructura de la inteligencia, ¿no?, pero no son actores en el concepto de la seguridad y la defensa. No, hay que articular además, Verónica, y esto es otra diferencia, articular y aplicar la ley en cuanto tiene que ver a la política de seguridad y defensa para los gobiernos locales, para los gobiernos seccionales. Hay muchos gobiernos seccionales que tienen policía a su cargo. Claro. Pero esa policía, ¿no?, que tiene tareas de tránsito, también es fuerza auxiliar para la seguridad del Estado. Los bomberos son fuerza auxiliar del Estado. Entonces, es una cosa bastante más grande, ¿no?, y multisectorial. Por eso diría yo que hay, digamos, un enfoque que es más
un sistema de seguridad, ¿no? Que es lo que queremos dejar. Yo lo decía cuando tomé posesión del cargo, que entre otras cosas, ¿no?, el presidente Lasso tiene que legar hacia el futuro, ¿no?, como un aporte, la constitución de un sistema nacional de seguridad pública del Estado. Un reto grande, Diego, y bueno, tengo entendido que entre las tantas atribuciones de la Secretaría recién creada destaca preparar este Plan Nacional de Seguridad Integral y además, como usted mencionaba, ¿no?, coordinar las acciones con otras entidades en el tema de seguridad. Ahora yo le pregunto, Diego, con su formación de abogado, porque entiendo ha sido especialista en derecho laboral, societario, también fue legislador, pero ¿usted tiene experiencia en temas de seguridad o cómo va articular quizás su experticia como abogado, como ex legislador en estos temas, o con quién se va a asesorar, cuánta gente va a tener esta nueva secretaría? Las áreas como esta, primero dependen de personas que generen confianza al gobierno. Me parece que es un detalle muy importante por la característica de la responsabilidad. Lo segundo, el conocimiento sobre estos temas está disponible. El Ecuador lo tiene disponible. El conocimiento está en el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, en miembros de Fuerzas Armadas y miembros de la Policía Nacional. Lo que sucede es que no había la decisión, no hubo en el pasado, para recoger ese conocimiento, dar forma en contenidos y en normativas y en lineamientos y en directrices a ese conocimiento. Y eso es lo que hemos hecho durante estos 4 meses. Recoger ese conocimiento, recoger el conocimiento que existe respecto a las estrategias de seguridad y defensa en lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas y en lo que tiene que ver con la Policía Nacional, darles forma, articularles, estructurar mesas de trabajo, generar documentos, y eso es lo que hemos hecho. Tenemos un avanzado plan de seguridad, tenemos avanzados planes en otras áreas, ¿no? Tenemos avanzado el trabajo en documentos que vamos a discutir con la academia, con los medios de comunicación, con los gobiernos seccionales. Está ahí, la información está ahí. Esto depende simplemente de tener visión, claridad de objetivos, capacidad de conducción y recoger la información y hacerle que la información y el conocimiento sea eficiente. Es la clave para tener éxito en las funciones y en las actividades. En general, ha sido mi vida eso. No solamente soy abogado, he estado al frente de muchas empresas y ese es el concepto. El concepto es que usted tiene una visión y eso, el conocimiento se va incorporando. Y en el tema de seguridad, déjeme decirle, hay muchísima tecnología. Hay mucha tecnología. Usted tiene un problema y encuentra una solución en la tecnología. Hay que definir claramente el problema y eso es conocimiento, y la tecnología está disponible, hay que incorporarla, hay que financiarla, obviamente, y la respuesta, la combinación de conocimiento más recursos genera una solución. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de hoy. Me han preguntado todo el mundo sobre un tema de gran importancia que se está dando mucho dentro de las empresas y también dentro de las personas naturales, sobre la auditoría tributaria. ¿Qué es la auditoría tributaria? He querido colocar una definición muy sencilla y he colocado un concepto basado como una herramienta práctica para la determinación de la base imponible de los impuestos directos e indirectos administrados por la autoridad tributaria en el ámbito no solamente del Servicio de Rentas Internas, sino también de la aduana, del municipio, de los municipios en general. La auditoría tributaria se ha puesto de moda. Todo el mundo quiere hablar de la auditoría tributaria. La auditoría tributaria también está siendo manejada como una herramienta por parte de los sujetos pasivos.
Muchas empresas adicionalmente han creado dentro de sus organizaciones departamentos para armar este control por parte del sujeto pasivo previo a la determinación de sus declaraciones de impuestos. Tanto el sujeto pasivo como el sujeto activo determinan los impuestos. Tenemos un código tributario que habla de la determinación de los impuestos. La determinación por parte del sujeto pasivo, del sujeto activo y de la determinación presuntiva. La auditoría tributaria lo que busca es esa determinación adecuada de los tributos. Cuando hablamos de una auditoría tributaria por parte del sujeto pasivo, se vuelve en esta necesidad de determinar estas declaraciones de impuestos de una manera adecuada, de esta herramienta previa, adecuada, para evitar riesgos, irregularidades en este pago correcto, determinar esa base imponible. Y hoy necesitamos profesionales, y si me voy a referir en el ámbito contable principalmente, estos llamados contadores, que yo tengo mucho aprecio al haber sido presidenta del gremio contable del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, profesionales integrales que van manejando a la contabilidad y también a la parte tributaria de una manera integral, y hemos incorporado incluso en varios talleres el manejo de la auditoría tributaria ya como una materia. La auditoría tributaria se convierte ya en esa herramienta para la determinación de esos posibles riesgos en el cálculo, en el manejo de las bases imponibles. Vamos a hacer referencia, por ejemplo, en la determinación del impuesto a la renta, que este no esté calculado de forma errónea y que cumpla pues con toda la normativa tributaria vigente. Pongamos como ejemplo el tema de los ingresos. Si usted está hablando del tema de los ingresos, el ingreso tiene que ser revisado y manejado de una manera muy delicada. El ingreso es el beneficio económico que fluye a la empresa, ¿sí? Porque es la entrada del efectivo. Debe ser manejado bajo dos ópticas: bajo la normativa contable, y nosotros tenemos a las normas internacionales de información financiera, las NIFs, la NIF 15, que son los ingresos por contratos, la sección 23, los ingresos ordinarios, y también tenemos la norma del impuesto a la renta, el artículo 1, que habla sobre el objeto del impuesto a la renta, el artículo 2, concepto de renta, el artículo 1 del reglamento fiscal, cuantificación del ingreso, que es la base del impuesto a la renta en el Ecuador, el ingreso. Mire lo interesante, lograr combinar toda la normativa contable y tributaria al mismo tiempo. Y a veces la parte contable con la tributaria no llega a ser 100% igual. Se pueden generar diferencias que tienen que ser conciliadas perfectamente. Y ahí vienen las técnicas de la auditoría tributaria para que usted siempre haga estos procedimientos previos para que su determinación de sus impuestos vayan cumpliendo la norma contable, la norma tributaria, y usted cumpla 100% con lo que dice la norma contable, lo que dice la norma fiscal, y cumpla con los marcos regulatorios de manera perfecta. Hoy por hoy estamos hablando con profesionales integrales que hablan varias lenguas al mismo tiempo. Nos ha tocado, escúcheme bien, nos ha tocado implementar dentro de nuestras organizaciones procedimientos de control interno tributario para que usted paso a paso sepa qué hacer en cada una de las actividades, en ingresos, en costos y gastos, y de tal manera que al momento que usted realice el pago de sus impuestos, los haga bien. Y al momento que usted es revisado, determinado por el sujeto activo,
Lo más bonito, lo más interesante es que no se encuentren las famosas glosas, las famosas diferencias por pagar al Estado, que muchas veces tienen intereses y recargos, porque eso está establecido en el marco regulatorio de nuestro país. Me he topado con profesionales que me han dicho, mira Cristina, hemos creado dentro de nuestras organizaciones áreas de auditoría tributaria desde la óptica del sujeto pasivo. Recuerde también que nuestras administraciones tributarias, por ejemplo, del Servicio de Rentas Internas, tienen el Departamento de Auditoría Tributaria, con el objetivo de las determinaciones dadas por el sujeto activo. Y está bien, todos tenemos diferentes objetivos, pero llegamos a lo mismo, que el pago de nuestros tributos, de nuestras obligaciones, sean las correctas, las adecuadas. Siempre el mejor ahorro fiscal es pagar conforme a los marcos regulatorios vigentes. El otro día un contador me preguntaba, ¿es importante, Cristina, que yo maneje a las leyes, que maneje a los artículos? No soy abogado, soy contador, y la respuesta es sí. Usted debe manejar a las normas fiscales, a las leyes. ¿Por qué? Porque el hecho que usted no sea abogado no le exime de responsabilidades. El conocimiento de las leyes es lo más importante. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de hoy, hablando de la auditoría tributaria como una herramienta fiscal. Nos volvemos a ver la próxima semana. Muchas gracias. Opinión. Max Weber fue uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. Si bien destacan sus trabajos en sociología, también fue economista, abogado e historiador. La compilación de sus ensayos en el libro Economía y Sociedad es uno de los textos obligatorios para todos quienes se interesan en conocer el funcionamiento de las sociedades, y uno de los textos más conocidos y que debería ser de obligatoria lectura para todos quienes hacemos política es El político y el científico. En este establece la diferencia entre quien se dedica a la ciencia social y la necesidad de rigurosidad en el análisis de los fenómenos políticos. Por otro lado, en su ensayo sobre política como vocación, define por un lado dos tipos de legitimidad de la dominación, y por otro, reflexiona sobre la ética de la responsabilidad y la ética de los valores que debe poseer un político para el ejercicio de su función. Este tema no está exento de polémica y ha generado un amplio debate sobre los momentos en que debe ser aplicado. Para algunos, quien ostenta una función pública debe priorizar la ética de la responsabilidad tomando acciones, formulando políticas públicas y creando leyes enfocadas en alcanzar un bien mayor que beneficie a la mayoría. Y por otro lado, la ética de los valores personales del político estaría limitada a su fuero interno. Y los defensores del realismo político han afirmado que en algunas ocasiones debe primar la ética de la responsabilidad. Pero si vamos al fondo de este tema, ambas no son excluyentes, ni siquiera deben equilibrarse entre sí, más bien van de la mano, ya que la ética de los valores de un político debe contemplar la responsabilidad de hacer lo que le permite el marco jurídico para garantizar el bienestar y la seguridad de la ciudadanía. Si un político entiende que su ética debe dirigirse a mejorar las condiciones de vida de la gente, los valores intrínsecos que lo definen como persona también irán en la misma dirección. Solo así podremos entender que la vocación de un político debe ser el bien común. Un bien común que no es más que proporcionar la igualdad de oportunidades para todos. Nuestra clase política está desprestigiada y no solo por lo que hoy sucede. Esta crisis de credibilidad la vamos arrastrando durante varios años ya, con honrosas excepciones que confirman la regla. Pero si esta tendencia sigue, estamos condenados como sociedad a vivir en un continuo estado de desconfianza en el cual el Estado es visto como una amenaza y no como una alternativa para garantizar una convivencia pacífica. Ojalá los políticos y los ciudadanos entendamos de una buena vez la importancia de la ética. Solo así podemos avanzar en la consolidación de sociedades democráticas defensoras del pluralismo y garantes del bienestar y progreso para todos. Gracias. Global Hoy con Alan Carden. La absoluta fragilidad del gobierno peruano de Castillo se puede fácilmente asociar
con la imagen del proverbial castillo de naipes que se derrumba. El año y poco más que lleva como presidente, ya que no ejerciendo el poder, salvo unos reducidos espacios de influencia, donde para colmo ha actuado al menos con irrespeto a la básica norma de que el gobernante y su entorno no solo que deben ser honestos, sino también parecerlo. El relativamente corto tiempo que lleva en su cargo, pero que es ya el 25% de su periodo, se ha convertido en un permanente desfile de funcionarios cada vez más desconocidos e insignificantes, cuyo paso por unas funciones que ni entienden ni les interesa entender, pues son conscientes de su precariedad, resulta intrascendente. García Márquez nos relató 100 años de soledad. Castillo, un andino personaje que a Macondo rápidamente se habría adaptado, apenas lleva uno que por lo caótico y carente de cualquier derrotero parecerían ser 10. No sé si alguien llevará la cuenta de los ministros y colaboradores que han pasado ya desde la posesión de Castillo en junio del año pasado, ni de los bandazos que ha dado un gobierno inútil en un irrelevante esfuerzo de supervivencia, pues no tiene respuesta para la pregunta ciudadana clave del ¿para qué? Acaba de producirse la enésima crisis de los muy precarios gabinetes de Castillo con la renuncia de Torres, su pintoresco jefe de gabinete, una suerte de primer ministro que hace unos meses se pusiera en el ojo del huracán cuando elogió a Hitler por su obra pública, como justificación para algunos de los chanchullos en los que frecuentemente ha estado involucrado el gobierno. Parecería que la única estrategia, si así se la puede llamar, del gobierno es la superación del escándalo de turno con el develamiento de uno nuevo que desvíe la atención sobre el anterior. Así, de escándalo en escándalo, cada uno más bochornoso que el anterior, ha transcurrido un año vacío, kafkiano, durante el cual parecería que el presidente todavía no tiene claro quién es. La estrategia de tapar cada escándalo, cada nuevo desliz, cada recurrente tontería con uno nuevo, parecería ser el mecanismo que los populismos han encontrado como salida a las evidentes limitaciones intelectuales, pero sobre todo éticas, que de manera general los aquejan. El manual desarrollado por la franquicia del socialismo del siglo XXI para la toma y la conservación del poder ha sido bastante eficaz, alineándose con la máxima de todo fascismo, con la máscara que se presente de reducir el mensaje al eslogan más elemental, al punto de poder ser asimilado por el más limitado de sus receptores. Esa apuesta por una simplicidad y hasta estupidez congénita en sus seguidores, con cuyos instintos más básicos se cuenta como la materia prima sobre la que se construye el relato semanal o diario, sin duda les ha resultado exitosa. Requiere, claro está, que el líder aparente sea capaz de conectar convincentemente a ese elemental nivel, para lo cual es indispensable que pueda llevar el mensaje diseñado en la forma adecuada. De hecho, mientras más elemental sea el portavoz, más fácil será su conexión. Una vez que se logra establecer la conexión, deja de ser importante lo que se diga, pues se ha logrado forjar una complicidad entre el líder y sus seguidores. No se explica de otra manera la devoción con que son recibidas las sandeces más evidentes que se pronuncian, rayanas ya en la más burda ignorancia, casi como si fuera una revelación profética. Así se comprende cómo un personaje con las evidentes limitaciones de Castillo haya logrado ser elegido y, más aún, mantenerse en un cargo para el que no tiene la menor capacidad ni calificación. Su supervivencia se debe a una disfuncionalidad esencial de la política peruana
que es básicamente la misma que afecta a toda la región, que se manifiesta en la fragmentación hasta el ridículo de las fuerzas políticas del país, lo que abre paso para que, con una fracción irrelevante de los electores, cualquier encantador de serpientes o vendedor de humo sea capaz de, pescando a río revuelto, alzarse con el santo y la limosna. Castillo llegó a segunda vuelta con menos del 20% de los votos emitidos, y si sumamos los votos de los dos finalistas, estos no llegaron al 30%. Pero el juego perverso, que prácticamente vincula a la presentación de candidatos presidenciales o de alcaldes y prefectos en los niveles locales para la posible obtención de bloques legislativos en los parlamentos o de consejeros y concejales en las instancias locales, para luego negociar la cuota de poder que se repartirá, es la causa que explica la inconsistencia y la completa falta de credibilidad y total desprestigio de los parlamentos, que al final del día muestran el deterioro, quién sabe si irreversible, del ideal democrático en nuestros países. La noción del partido político ideológico con una propuesta, un ideario y un programa, con una estructura orgánica y una formación de base, es algo que hace rato desapareció del escenario político regional para ser sustituido por los cacicazgos locales, empresas electorales cuya base es el clientelismo interesado, según los niveles, en el cargo público que le asegure un sueldo o la posibilidad de la coima, o en los contratos de obras o servicios públicos que le resarzan con creces su inversión en el cacique, que a su vez recibirá, vía diezmos de los primeros y comisiones de los segundos, su personal beneficio por sus sacrificios. Para que un sistema democrático funcione, son indispensables partidos políticos serios y robustos, para lo cual los requisitos para su inscripción deben exigir un porcentaje significativo del universo electoral que no puede ser inferior a al menos un 15% de los posibles electores. Y más severos aún deben ser los parámetros para su supervivencia en el universo político, forzando su desaparición si no pueden alcanzar al menos el 10% de los sufragios. Esto exige un real trabajo político de formación de bases, preparación de los cuadros y elaboración doctrinaria, todos términos que para nuestras clases políticas resultan, además de muy exigentes, hasta subversivos. Eso explica el desencanto que la democracia está encontrando ante la arremetida del facilismo populista, siempre tan regalón en toda Latinoamérica. Trágicamente, el populismo siempre es la máscara que oculta el rostro del autoritarismo en el cual termina inevitablemente. Nuestra historia está allí, escrita en letras de sangre para el que quiera leerla. Lástima que sea demasiado larga para el Twitter. Muchas gracias. Editorial. Jiménez y Saquicelas se merecen. Roberto Aguilar, El Expreso. El momento político que vive el país se caracteriza por la corrupción del lenguaje público hasta los límites de la más completa banalidad. Si se entiende el arte de la palabra como la capacidad de poner en claro una opinión, como simplificaba Karl Kraus, se verá que la política ecuatoriana se divide entre aquellos personajes que carecen de las herramientas verbales para expresar ninguna en absoluto. Ocurre con la mitad de asambleístas que son unos borricos, y aquellos otros que, adoleciendo de esa misma incapacidad, han sabido convertirla en una virtud que les permite poner de manifiesto no una, sino todas las opiniones al mismo tiempo, mejor si son opuestas y contradictorias. Esos son los que llegan a ministros de gobiernos o presidentes de la Asamblea Nacional. Por la jeta. No se trata pues de una casualidad. Si algún documento representa ese estado de corrupción del lenguaje en su más extremo, más abyecto y miserable,
si alguna constancia quedara para las futuras generaciones sobre la mediocridad y el oportunismo que campeó a sus anchas en los despachos ministeriales y parlamentarios de esta tercera década del siglo XXI, si alguna prueba, en fin, dará cuenta de la postración moral de nuestra política expresada en el lenguaje, es la que recoge la correspondencia entre dos de los más conspicuos representantes de nuestra élite política, Virgilio Saquicela y Francisco Jiménez, nacidos como Eloísa y San Bernardo para escribirse hasta la eternidad el uno al otro, reunirse el uno con el otro, sentarse el uno al lado del otro y plantear agendas conjuntas, hacer listas de prioridades, asegurar sus mutuos compromisos, emprender acciones y siempre reiterar sus convencimientos de diálogo y colaboración, y hacerlo enfáticamente. Faltaba más. Enfáticamente, porque si no, no vale. Maravillosa carta la de Saquicela. En ella expresa públicamente su empeño de propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice las premisas mínimas que faciliten crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz donde establecer las bases de un tratado de colaboración que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar una colaboración política estable y duradera. ¿Para qué? Para que el gobierno no les vete las leyes, dice. Emotiva la respuesta de Jiménez con su disposición para fomentar y propiciar un diálogo franco, honesto, transparente, responsable y sobre todo con resultados. El ministro se caracteriza por no tener ninguna idea, ninguna en absoluto, pero ser un maestro a la hora de expresarla. Ahora, con ese cerebro vacío y esa boca llena que Dios le ha dado, se dispone a sentarse con el factotum del golpe de Estado, el que no ha movido un dedo para explicar cómo manipularon los votos electrónicos de la Asamblea con el fin de tumbar al presidente, el bien mandado y siempre dispuesto a lamer los pies que le patean hasta el extremo de condecorar a Pierina Correa por permitir que la infraestructura deportiva termine de derrumbarse. Sentarse con él para mantener un diálogo franco, honesto, transparente, responsable y sobre todo con resultados. Tanto buen rollito pone el fraude en evidencia. Semejante afectación solo puede conducir a tragedias aún peores, porque la vida, pronosticaba Karl Kraus, hará de la afectación, añicos. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. El factor Lazo es la gran incógnita. José Hernández, 4 Pelagatos. El presidente debe saber que todos los caminos llegan a su despacho. Caminos como sinónimos de inquietudes, interrogantes, agradecimientos, críticas, y también broncas y rabias que pululan en las redes de electores cuyos no entienden las decisiones e indecisiones, las metidas de pata, las ternas mal hechas, los nombramientos desacertados, gestiones ministeriales deficientes, silencios que se prolongan. El presidente debe saber que se acumulan las preguntas sin respuestas, que hay actitudes que no dependen de él, pero sí de sus asesores más cercanos, que son incomprensibles y que él bendice con su silencio o acepta, cualquiera sabe. El presidente debe saber que el país está absorto, esperando que él lo mueva hacia alguna dirección cierta y, se entiende, sostenible. Y que si aquello no fuera posible, porque la irracionalidad política de los partidos, porque la actitud mezquina y angurrienta de muchos asambleístas, que bien podrían ser llamados delincuentes, no le permite ser del todo asertivo, tendría que decírselo al país y decirle qué hará dentro de su margen de maniobra. El presidente debe saber que el país luce estancado, con grandes incertidumbres que ahuyentan las ganas de emprender y las expectativas de invertir, con interrogantes sobre el desenlace de unos diálogos con los dirigentes indígenas propensos a pedir más y arrinconar más y más al gobierno nacional, porque se creen un gobierno paralelo. El presidente debe saber que como está de ánimo el país no puede seguir, porque el horizonte está nublado
y porque hasta los esfuerzos de su gobierno en temas comerciales, por ejemplo, en temas de inversión, por ejemplo, pueden terminar muy mal en una asamblea no solo ciega, sino tan prejuiciada que parece que la ideología produjera empleo y las consignas multiplicaran los dólares. El presidente debe saber que él es hoy la gran incógnita del país. ¿Qué quiere? ¿Sobrevivir en el cargo mientras la oposición, en forma pública o menos pública, pero que igual se nota, se lleva a instituciones y articula sus agendas que nada tienen que ver con la democracia y las urgencias del país? ¿Es esa la decisión? ¿Cuál es? Porque el presidente acepta los errores que tienen nombre propio a su alrededor. Asesores o el propio secretario de la administración que están muy por debajo de las exigencias de los cargos que ostentan. El presidente debe saber que es imposible sostener que Raúl González llegó a la terna para superintendente de bancos por un error casual, o que Ítalo Cedeño necesitaba un periodo de prueba para ratificar que era un pésimo candidato para gerenciar Petroecuador. Eso sin contar los pretextos, pueriles también en este caso, dados por el ministro de Gobierno cuando su representante nada objetó durante la audiencia de habeas corpus que terminó con la liberación de Jorge Glass en Manglar Alto. Jiménez es un trabalengua político y por eso, precisamente por eso, se entiende menos la línea política que lidera. ¿Para dónde va? ¿Quiere entenderse con la Asamblea sobre los temas que esa Asamblea ya negó y archivó? ¿Qué le hace creer que si hace lo mismo con los mismos, el resultado será diferente? A menos que la nueva negociación se haga en esos escenarios que el presidente ha puesto en evidencia y en los cuales claramente ha hablado de corrupción. ¿Cedió el gobierno? ¿O el correísmo y otros grupos impresentables fueron tocados por algún poder celestial que silenció sus bolsillos y ablandó su corazón? En cuyo caso, hay que hablar de milagros y no de política. Errores tan repetidos, muestras de ineficiencia tan abrumadoras, explicaciones tan torpes y nadie se va del cargo. ¿Cómo explicar esto en un equipo que viene de la empresa privada, donde ese tipo de actitudes y esas pruebas de incompetencia no son ni aceptadas ni premiadas? ¿Cómo entender que el presidente deje que a su alrededor se produzcan este tipo de atentados contra su imagen y contra su gobierno? No se entiende. El presidente debe saber que si no hay decisiones anunciadas con claridad, no solo habrá sospechas de las cuales Francisco Jiménez y su equipo se mofan. Eso ni importa ni es problema. El problema es que el país no avanza, produce mensajes desalentadores y hace impensable que así prosiga durante 3 años. El presidente debe saber que si todo llega a su despacho es porque de él dependen muchas cosas. Dependen de su voluntad, de su decisión, de su capacidad para administrar, de su firmeza para exigir resultados a sus subalternos. Dependen de su honestidad y de su deseo de salvaguardar el sistema, las libertades, la necesidad de producir riqueza para poder ampliar la política social. Siempre se pensó que gobernar con sus empleados, ahora funcionarios, era un error. La realidad es tosuda. El presidente debe saber que él es hoy la principal incógnita de su propio gobierno. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Los ejercicios militares chinos frente a Taiwán continuarán hasta el domingo. Nancy Pelosi continúa su visita a Corea y Japón. China pone en marcha su mayor ensayo militar en décadas cerca de Taiwán. Los ejercicios incluyeron disparos de munición real de largo alcance hacia el estrecho de Taiwán y un despliegue naval alrededor de la isla que continuará hasta el domingo. Los agresivos ensayos se entienden como una respuesta de Pekín a la controvertida visita a Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. En Camboya, donde arrancaba la cumbre de la ASEAN, el viaje de Pelosi a Taiwán centraba también todas las conversaciones. El responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se sentó cara a cara con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para mostrar el respaldo de la Unión a Washington en un momento tan delicado. Esta asociación y relación también es importante para los acontecimientos en el Indo-Pacífico, decía Borrell. Frente a la situación en esta zona, especialmente con respecto a China, hay algunas noticias en este aspecto y tenemos que hablar de ello.
A la espera de que se rebajen las tensiones, el viaje de Pelosi continúa, con Corea del Sur y Japón como próximas paradas. Taiwán queda atrás, pero los mensajes de unos y otros ya han sido enviados. El de Estados Unidos, que no está dispuesto a abandonar a Taiwán, y el de China, que quien juega con fuego se quema. 60 años de la muerte de Marilyn Monroe, mucho más que una gran actriz. Fue la rubia por excelencia, la imagen de toda una era y también una maravillosa actriz. Estaba llamada a ser un mito y se convirtió demasiado pronto en él, al fallecer con tan solo 36 años de edad. Este 4 de agosto se cumplen 60 años del adiós de Marilyn Monroe. Por las calles de Hollywood, como en muchos otros rincones del mundo, su recuerdo permanece intacto para millones de personas. Creo que es una belleza muy moderna y clásica a la vez, dice Karen, ciudadana de San Diego. Y un sinfín de mujeres, de todas las razas y etnias, ven en Marilyn Monroe todo un símbolo de belleza. En efecto, la figura de Monroe siempre estará ligada a la belleza femenina. Sus fans, no obstante, animan al gran público a mirar más allá de los famosos estereotipos. El estudio promovió la imagen de que era una rubia tonta, y no era ni mucho menos tonta, sino increíblemente ingeniosa e inteligente, defiende el presidente del Marilyn Remembered Fan Club, Greg Schreiner. Era una persona generosa, cariñosa y muy atenta. Nacida el 1 de julio de 1926, Norma Jean Baker vivió rápido y dejó huella. Se casó 3 veces, con James Dougherty, Joe DiMaggio y Arthur Miller. Protagonizó una treintena de películas a las órdenes de gigantes del cine como Billy Wilder, Howard Hawks o Joseph Mankiewicz. Y por encima de todo, se convirtió en un auténtico símbolo sexual, una sex symbol, probablemente la más famosa de la historia. Sin embargo, tras su cara de constante felicidad se hallaba una mujer perdida y triste, la persona más triste que he conocido, dijo de ella Arthur Miller. La propia Marilyn llegó a asegurar que a pesar de su fama, siempre se sentía sola. Se dice que sus turbulentos romances con los Kennedy precipitaron el derrumbe mental de Monroe, y el exceso de pastillas hizo el resto. El 4 de agosto de 1962 moría la mujer y nacía el mito. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.